La historia de Anelis Comenzó con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Esta historia está basada en hechos reales, pero los nombres fueron modificados a petición de quien la envió. Les recuerdo que pueden enviarnos sus relatos a tuhistoria@hablemosdeterror.com y pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Si nos escuchas desde cualquier plataforma de podcast, te invitamos a que dejes tu valoración sobre el mismo y recordarles que los episodios completos y actualizados los tenemos en el canal de YouTube. Los dejo con el relato. Y si te atreves a escucharlo hasta el final, sírvete algo, acomódate y escucha con atención. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Hace muchos años, en un pequeño y remoto pueblo de México, había una mansión abandonada. Ocultaba secretos oscuros y aterradores. La casa, conocida por su historia de tragedia y misterio, había dejado una huella imborrable en la mente de los habitantes del lugar. Era sabido que los espíritus de antiguos habitantes atormentaban sus pasillos, atrapados en un ciclo de dolor y sufrimiento eterno. La curiosidad y el deseo de desvelar los misterios me llevaron a adentrarme en ese lugar tenebroso. Aquella casa se alzaba majestuosa en una colina solitaria, rodeada de árboles retorcidos que parecían susurrar secretos macabros al viento. A medida que me acercaba a la entrada, el aire se volvía denso y una sensación gélida se apoderaba de mi ser. La casa parecía respirar, como si estuviera esperando a alguien como yo, alguien dispuesto a enfrentarse a lo desconocido. Desde la primera noche en aquel lugar, el terror se apoderó de mí. Los susurros ininteligibles resonaban en las paredes. Las sombras danzaban siniestramente por los pasillos y los objetos se movían inexplicablemente. A pesar del miedo que me invadía, sentía una extraña atracción hacia la presencia de lo sobrenatural, así que decidí continuar mi estancia en la casa encantada. Movido por mi afán de descubrir la verdad, decidí investigar la historia de aquel lugar. Descubrí que ahí se había cometido un crimen atroz. Una familia adinerada había habitado la mansión en el pasado, hasta que un miembro de la familia, cuyo nombre se había perdido en la historia, se volvió loco y asesinó brutalmente a sus seres queridos, antes de desaparecer sin dejar rastro. Los espíritus de los ya fallecidos se decía que permanecían atrapados en ese lugar, buscando venganza y redención. Impulsado por mi sed de conocimiento, decidí buscar ayuda, así que me puse en contacto con un doctor, era un renombrado parapsicólogo. Lo nombraremos Dr. Alejandro Ruiz. Su reputación en el campo de lo paranormal era legendaria. También había oído hablar de un sacerdote excomulgado, el padre Juan, quien tenía conocimientos profundos sobre los fenómenos sobrenaturales y se había enfrentado a entidades malignas en el pasado. El doctor Ruiz aceptó mi invitación para investigar la mansión y juntos nos embarcamos en esta peligrosa aventura. Cuando llegó la noche en que nos encontramos en la mansión, una tormenta violenta estalló en el exterior, añadiendo un ambiente aún más ominoso. Mientras explorábamos aquel lugar, los fenómenos paranormales se intensificaban. Las luces parpadeaban enloquecidas. Las puertas se abrían y se cerraban con violencia, y extraños ruidos resonaban en los pasillos. El viento ululaba a través de las ventanas rotas, como si los espíritus intentaran comunicarse con nosotros. Llegamos a una sala central, donde la presencia maligna
parecía más intensa. Las paredes estaban cubiertas de símbolos siniestros y había una imagen desgastada de la familia asesinada colgada en la pared. Era como si la habitación misma estuviera impregnada en la oscuridad que había arruinado la vida de aquellos desafortunados seres. El padre Juan, con su mirada penetrante y llena de determinación, se preparó para enfrentar el mal que habitaba ese lugar. Comenzó a recitar oraciones de protección, rociando agua bendita en cada esquina de la sala. El doctor Ruiz y yo permanecíamos en silencio, observando expectantes. A medida que el padre Juan entonaba las palabras sagradas, una obscuridad espesa y palpable se materializó a nuestro alrededor. Sombras angustiadas y figuras fantasmales emergieron de las paredes y avanzaron hacia nosotros. Sus rostros desfigurados y sus ojos inyectados de sangre eran un testimonio silencioso del sufrimiento que habían experimentado en vida. Pero el padre Juan, sin temor ante aquellas fuerzas malignas, continuó aquella lucha espiritual. Invocó a la luz divina y roció agua bendita con fuerza. Aquellos espíritus aullaban en agonía y arrojaban objetos a su paso. Pero el sacerdote y su fe inquebrantable no flaquearon. La batalla entre el bien y el mal se prolongó durante horas interminables. Gritos ensordecedores y golpes retumbantes llenaban el aire mientras los espíritus luchaban por mantener su control. Pero, poco a poco, aquella energía maligna comenzó a debilitarse. Los espíritus se volvieron cada vez más translúcidos y su desesperación se disipó. Finalmente, con un último rezo y un estallido de luz divina, los espíritus desaparecieron por completo. Aquella casa, una vez llena de terror y sufrimiento, quedó sumida en un silencio sepulcral. El padre Juan, el doctor Ruiz y yo nos miramos, exhaustos pero victoriosos. Habíamos logrado liberar a los espíritus atormentados y traer paz a aquel lugar maldito. A medida que el tiempo pasó, la historia de la mansión encantada y nuestra valiente intervención se convirtió en una leyenda en el pueblo. La gente hablaba con asombro de la destreza del sacerdote excomulgado y del parapsicólogo que se aventuraron en el inframundo para enfrentar el mal. Aquel lugar, ahora deshabitado, permaneció como un recordatorio de la capacidad humana para confrontar lo sobrenatural y traer luz, incluso a los lugares más oscuros. Sin embargo, a medida que las noches transcurrían, comencé a experimentar extraños sucesos en mi propia vida. Pesadillas vívidas, voces susurrantes en la oscuridad y una sensación constante de que algo me acechaba. Incluso cuando estaba lejos de la mansión, sentía su presencia opresiva. Habría quedado algo más por descubrir en aquel lugar. Decidí regresar, pero esta vez en solitario, para desentrañar los secretos finales que seguían ocultos en sus muros. Al entrar, el ambiente estaba cargado de una energía oscura y hostil. Los pasillos parecían como más laberínticos, las sombras más amenazadoras. Y llegué nuevamente a aquella sala central, donde todo había comenzado. Pero esta vez, una figura oscura y encapuchada estaba de pie frente a la imagen desgastada de la familia asesinada. Era el padre Juan. Sus ojos estaban desprovistos de luz y su voz resonó en el silencio de la habitación, llena de una maldad inigualable. El sacerdote excomulgado reveló su verdadera naturaleza. Se había entregado a la oscuridad para ganar poder sobre los espíritus atrapados en la mansión. Había sellado un pacto con fuerzas malignas y ahora buscaba controlarlos por completo. El padre Juan lanzó un ataque despiadado contra mí, tratando de usar mi cuerpo como un conducto para manifestar su poder. Pero yo no me iba a rendirme sin luchar. Con el corazón lleno de valentía, reuní todas mis fuerzas
mi fe y resistía sus ataques. En medio de aquel enfrentamiento, escuché la voz de la familia asesinada, los espíritus que habíamos liberado previamente. Sus voces débiles pero llenas de determinación me instaron a resistir y a usar la luz que aún había dentro de mí. Recité oraciones y mantras sagrados, llamando a la protección divina y convocando a los espíritus benevolentes que aún vagaban en aquel lugar. La sala se llenó de una luz brillante y purificadora que envolvió al Padre Juan como en una energía celestial. El grito de dolor y de desesperación mientras la luz lo consumía por completo, el mal que lo había poseído durante tanto tiempo, fue erradicado, liberando su alma atrapada. Después de ese enfrentamiento, aquel lugar quedó en silencio una vez más. Los espíritus descansaban en paz y el Padre había sido vencido definitivamente. Salí de ahí, agotado pero aliviado, sabiendo que había prevalecido contra las fuerzas de la oscuridad. La historia de la mansión encantada y su trágico pasado siguió viva en el pueblo, pero ahora se contaba con un matiz de esperanza y redención. Aprendí que el mal puede acechar en los lugares más insospechados, incluso en aquellos que deberían ser sagrados. Pero también descubrí la fuerza que yace dentro de cada uno de nosotros para confrontar y superar ese mal. Hoy la mansión permanece deshabitada, pero su historia vive en los corazones de aquellos que conocieron la verdad. Y yo, habiendo experimentado el horror y la valentía en carne propia, me he convertido en un testigo y guardián de la historia, asegurando que los espíritus atormentados descansen en paz y que nadie más caiga en las garras de la oscuridad que alguna vez envolvió la mansión encantada de ese pequeño pueblo mexicano. Había pasado una década desde mi último encuentro con la casa encantada, y a pesar de los años transcurridos, el recuerdo de aquellos sucesos terroríficos seguía atormentándome. Las pesadillas nocturnas y las visiones de sombras oscuras se habían convertido en una constante en mi vida. Sentía que la casa seguía llamándome, reclamándome mi presencia una vez más. Decidí regresar al pueblo con una nueva misión: desentrañar los secretos más profundos de la casa y poner fin al mal que la habitaba. Con cada paso que daba hacia la entrada principal de la casa, la atmósfera se volvía más densa y opresiva. Un viento helado susurraba palabras incomprensibles en mi oído, alimentando mi inquietud y miedo. En mi investigación, descubrí que la historia de la casa estaba entrelazada con un pasado aún más oscuro de lo que imaginaba. Aquel lugar había sido el escenario de rituales satánicos y sacrificios humanos llevados a cabo por una secta maligna en busca de poder y dominación. Los espíritus atormentados eran las víctimas de aquellos rituales, cuyas almas habían sido corrompidas y atrapadas en una existencia tortuosa. Decidido a enfrentar mis temores y poner fin a la maldición, busqué la ayuda de un renombrado experto en lo paranormal, el doctor Samuel. Este investigador tenía conocimientos profundos sobre los rituales oscuros y las entidades sobrenaturales que acechaban en los rincones más sombríos del mundo. Así que juntos nos aventuramos en la casa una vez más. El ambiente era ominoso y parecía que cada esquina de la casa escondía una nueva pesadilla. Las paredes parecían respirar y el suelo crujía bajo nuestros pies como si estuviera vivo. Sombras grotescas se deslizaban por las habitaciones y el aire estaba impregnado de una energía malévola. A medida que nos adentrábamos más en la casa, los fenómenos se intensificaban. Escuchamos murmullos siniestros, risas desgarradoras que sonaban en las paredes. Figuras espectrales nos acechaban desde la oscuridad. Sus ojos brillaban con una malicia indescriptible. En lo más profundo de la casa, descubrimos una habitación secreta oculta tras un muro de ladrillos. Al cruzar aquel umbral fuimos recibidos por un espectáculo horripilante.
Símbolos satánicos cubrían las paredes, y una figura encapuchada y retorcida se erguía en el centro de la sala. Era el líder de la secta, un ser corrompido por la oscuridad que apenas conservaba su forma humana. El doctor y yo nos enfrentamos al líder de la secta con todas nuestras fuerzas, invocando palabras sagradas y arrojando agua bendita. Pero aquel mal era poderoso y se resistía a ser expulsado. El suelo temblaba bajo nuestros pies y la habitación se llenó de una neblina negra y putrefacta. En medio de la lucha, una voz cavernosa se alzó por encima del caos. Era un sacerdote, el padre Miguel, quien había escuchado sobre nuestros esfuerzos y se unió a aquella batalla. Con una fe inquebrantable, el padre Miguel invocó la luz divina y lanzó una ofensiva contra el líder de la secta. El enfrentamiento alcanzó su clímax en una explosión de energía sobrenatural. El líder de la secta se retorcía de dolor, emitiendo aullidos terroríficos. La habitación se llenó de un resplandor intenso y el olor a azufre y desesperación invadió el aire. Finalmente, la oscuridad cedió y el líder de la secta fue derrotado. Su forma se desvaneció lentamente y las almas atrapadas en la maldición de la casa, ahora sí, por fin fueron liberadas. Un silencio sepulcral cayó sobre aquel lugar, como si los muros exhalaran un suspiro de alivio. El doctor, el padre y yo nos miramos, agotados pero triunfantes. Habíamos enfrentado al mal en su forma más pura y lo habíamos vencido. La casa liberada de su oscuro legado se sumió en una paz que no había conocido en siglos.